Vamos a hablar hoy día un rato acerca de la Cena del Señor, porque eso es lo que estamos celebrando. Es un día especial realmente cuando nos reunimos como iglesia a celebrar la Cena del Señor. Usted sabe que el Señor nos dejó dos instituciones, el bautismo y la cena. Y en una iglesia que no se practica esa cosa no es iglesia, ¿verdad? Entonces la cena y el bautismo constituyen los mandatos del Señor para la iglesia como tal. Y hoy día tenemos el privilegio de celebrar la Cena del Señor. ¿Pero qué significa la Cena del Señor? Déjeme tomarlo de la siguiente forma. Cuando Jesús fue crucificado en aquella década, en el año 33, por ahí en Jerusalén, no era el único, ni el primero, ni el último judío que estaba siendo ejecutado por crucifixión. Mucha gente se cree que Jesús, cuando lo crucificaron, fue único en la historia, lo cual es ciertamente mentira. Usted se acuerda que en ese tiempo los romanos eran los que tenían el poder, el imperio romano, y ellos estaban en casi todas las ciudades de Europa y del Medio Oeste. Y ellos, cuando alguien se levantaba y amenazaba el poder de los romanos, una de sus maneras favoritas de hacer un ejemplo de tal persona era ejecutar por crucifixión. Antes de Jesús y después de Jesús, cientos, inclusive miles de judíos habían sido crucificados por varias razones. Tenemos los celotes. ¿Ustedes se acuerdan de los celotes? Que decían que el único rey puede ser Dios. Entonces por principio entonces siempre van a estar luchando con los romanos, que decían que el único rey era el César. Cientos y miles de celotes fueron crucificados. También algunos que por celo por la ley de Moisés, los romanos le decían que hicieran algo que iba en contra de la ley, y ellos decían: prefiero que me maten en vez de romper la ley de Moisés, y fueron crucificados. Cientos de miles de judíos fueron crucificados, nos dice el historiador judío Josefo. Si usted hubiera vivido en aquel tiempo y usted estaba caminando por aquel monte, el monte Calvario, y usted no conociera a Jesús, usted lo hubiera visto tal vez como cualquier otro judío joven de Galilea era que salían muchos radicales, que estaba siendo crucificado. No gran cosa. Un judío más siendo crucificado. Pero sabemos que detrás de esa crucifixión había un significado que el hombre no podía captar, al menos que Dios se lo revelara. ¿Qué era lo que estaba pasando en aquella crucifixión? Bueno, Dios estaba redimiendo el mundo hacia Él mismo. Los pecados que nosotros debimos padecer, siendo castigados, cayeron sobre Él. Ahora, cuando usted lee, esto es doctrina básica cristiana, cuando usted le pregunta a la gente, ¿de dónde sale eso? La mayoría de la gente van al apóstol Pablo. Van a Romanos, Gálatas, 2 Corintios, etcétera, que es correcto porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchos teólogos han dicho que la crucifixión, el significado de la crucifixión fue algo que Pablo se inventó, pero que Jesús nunca enseñó. Imagínense qué vergüenza sería eso para el cristianismo. El cristianismo está basado en la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Y sin embargo, dicen algunos teólogos, Cristo nunca enseñó el significado de su propia crucifixión. ¿Es así? No es así. Cristo enseñó el significado de su crucifixión y lo hizo cuando comió la cena con sus discípulos. La Cena del Señor es tan importante porque es el lugar principal en los evangelios en el cual Jesús enseña el porqué de su muerte. Si usted no tuviera la Cena del Señor, no supiéramos exactamente por qué murió Jesús. Pero con la Cena del Señor
que mira hacia adelante, hacia la crucifixión, se nos explica, el mismo Señor Jesús nos explica por qué Él murió. Entonces, por eso es que cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tiene un relato de la cena del Señor. Es crucial para el cristianismo, es crucial para nuestra fe. Pero para entender mejor lo que Jesús explicó en esa cena, es importante entender que su explicación ocurre en un contexto, en un cruce de pasajes bíblicos y de inclusive algunas tradiciones judías. Para entender lo que Jesús está enseñando, hay que entender ese cruce, ese contacto de diferentes pasajes bíblicos para captarla mejor, para usar una analogía, para sacarle el jugo, podríamos decir, a ese pasaje. Hay que leerlo en contacto con muchos otros pasajes. Así que vamos a leer algunos pasajes y luego vamos al texto principal de Mateo. Primero vamos a leer Éxodo capítulo 12. Usted se acuerda que la cena del Señor es una cena de la Pascua. Vamos a Éxodo capítulo 12, por favor. Este es uno de los pasajes que está detrás de la cena del Señor. Tal vez usted dice, ¿y por qué no lo explica mejor, los evangelistas? No lo van a explicar mejor, hermanos, porque los que leían los evangelios eran judíos y gentiles que conocían bien toda la historia bíblica. Somos nosotros en el siglo XXI que no conocemos bien la historia bíblica y por eso se necesita una explicación. Pero ellos no necesitaban explicación. Bueno, Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestro pie y vuestro bordón en vuestra mano. Es decir, cómanlo como que se van a comer y por ahí mismo se van, ¿verdad? Y y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Okay? Y otro pasaje que quiero que leamos. Entonces, esa es la cena de la Pascua que se va a celebrar. Y quiero que veamos otro pasaje en Éxodo. Ese pasaje sale bastante similar al que vamos a ver de los evangelios. Adelantemos a Éxodo 24, por favor. Éxodo 24. Aquí ya se han dado bastantes leyes al pueblo judío. Y en el versículo 1 del capítulo 24 dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes.
Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Se compromete el pueblo a cumplir la ley, ¿verdad? Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces la sangre sella el pacto que los judíos hacen con Jehová de que van a obedecer todo lo que dice en la ley. Ok, 2 pasajes más del Antiguo Testamento. Le dije que hay un juego de pasajes detrás de la cena del Señor. Estamos mirando estos pasajes. Se encuentra en Isaías 53. Isaías 53. Hablando del siervo de Jehová, dice el versículo 3 de Isaías 53. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Disculpe. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora un último pasaje del Antiguo Testamento se encuentra en Jeremías 31. Jeremías 31. Tenga en mente que ese es un pasaje que habla del nuevo pacto. Tenga en mente el pacto que acabamos de leer de Éxodo, porque este pacto de ahora de Jeremías viene en contraste con el pacto de Éxodo 24. Miren lo que dice Jeremías 31, versículo 31. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Ok? Con todos esos pasajes en mente, jugando en nuestros corazones y mentes, entonces es propio ahora leer el texto de la cena en Mateo 26. Vamos a cualquiera de los evangelios, pero vamos a ver Mateo 26 en esta tarde. Mateo capítulo 26.
Comencemos en el versículo 17. Y yo voy a ofrecer un mini comentario en esos versículos hasta llegar al corazón del asunto en el versículo 21, etc. Mateo 26, versículo 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Parémonos ahí. Primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Recuerden, hermanos, que en Israel se celebraban tres fiestas grandes. Tres fiestas grandes. Eran tabernáculos, ¿verdad? Pentecostés y la Pascua. Y la Pascua era predecida por los días de panes sin levadura. En esas tres fiestas se animaba a todos los judíos, tanto los que estaban en Palestina como los que estaban en la diáspora afuera, que vinieran a Jerusalén a celebrar esas fiestas. No, muchos no podían venir porque no tenían dinero, etcétera, etcétera. Pero sí venía mucha gente y Jerusalén era como una ciudad de carnaval, ¿verdad? Llena, no cabía nadie, ¿verdad? Estaba llena. Por eso, dicho sea de paso, es que Judas tiene que ir a los sacerdotes y decirle: yo le voy a entregar a Jesús. Porque ¿cómo usted va a encontrar a una sola persona entre cientos de miles de gente en Jerusalén? No le va a poder encontrar, al menos que fuera uno de su propio grupo. ¿Entiende? Entonces por eso fue que Judas dijo: yo se lo voy a entregar porque yo voy a estar con él. ¿Ok? Entonces el versículo 17 habla de esta fiesta de panes sin levadura, que viene después la Pascua. Y vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Que Jesús es el maestro y ellos tienen que preparar un aposento para comer la Pascua. La Mishnah, que es un libro de tradiciones judías, dice que antes en el aposento donde se come la Pascua, uno tiene que investigar cada esquina que no haya ni nada de levadura en la casa. ¿Se acuerda que leímos en Éxodo que no hubiera pan sin levadura? O alguna levadura. Entonces la gente iban con velas, con todo, y miraban cada rinconcito que no hubiera ninguna levadura. Y eso es cuando dice: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Entonces, versículo 18: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la cena. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos, hermano? Bueno, probablemente fueron, y dicho sea de paso, no creo que solamente eran los 12 y Jesús. Me parece que estaban los 12 con sus esposas y sus hijos, porque la Pascua se celebraba como familia, ¿verdad? En los evangelios el enfoque no es en la familia de los 12, está en Jesús y en los 12, pero más que seguro es que estaban también las esposas y los hijos de los 12 discípulos, aquellos que estuvieran casados y que tuvieran hijos. Así que era un grupo grande, ¿verdad? Entonces, para preparar tuvieron que ir, limpiar el aposento, que no hubiera ninguna levadura. Y luego, ¿qué tenían que hacer? Tenían que tener un cordero y llevar a sacrificar ese cordero. El cordero se llevaba, ¿quién lo llevó? No sabemos. Se llevaba al templo una fila, usted se imagina una fila de gente. Era un día de trabajo duro para los sacerdotes, hermano. Era con cuchillo y sacrificando, era un día de mucho trabajo. Y entonces los levitas, los sacerdotes levitas estaban uno en una columna y otro en otra, y cantaban los salmos Halel, los salmos 121, creo, hasta un poco más para adelante, mientras la gente llevaba el cordero, ¿verdad? Llevaba su cordero, y ahí lo inmolaban al cordero, y la persona se llevaba ese cordero al aposento y ahí lo cocinaban. ¿Ok? Entonces, tenemos en el versículo 20: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. No, sería un gran error imaginarnos esta escena como la pinta Da Vinci. Da Vinci la pinta completamente al estilo europeo. No fue así, sino es más bien al estilo griego, romano y palestino. En ese estilo se sentaban como en una forma de la letra C, ¿verdad? De la letra C. Y en el medio se ponía la mesa con los panes sin levadura, las hierbas amargas, el cordero, y la gente entonces se reclinaba. Uno se reclinaba hacia la izquierda, por eso y se reclinaba en el pecho de la persona que estuviera al lado tuyo. Por eso es que Juan
el discípulo que llamaba a Jesús estaba reclinado. No eran porque eran homosexuales, como algunos imbéciles dicen, que esa es la palabra correcta, que no estudian bien la historia. Juan estaba, entonces tú con la otra mano, siempre con la derecha, cogías del pan, lo metías en las hierbas amargas, comías, o del cordero cuando tocaba la hora, y la comías. Y estaban ahí todos comiendo, se danzaba, se bailaban. No eran bautistas, creían en el baile. Y bebían vino. Y no era jugo de uva, era vino. Así que se alegraban, la pasaban bien. Pero hay uno que no le está pasando muy bien en esta cena, hermano. Y es el Señor Jesús. Y usted va a ver por qué no le está pasando bien. Ok. Entonces, para explicar un poquito mejor, habían 4 copas que se tomaban en la noche, en la celebración de la Pascua, en la cena. Antes de cada copa, mucho de eso viene de las tradiciones judías de la Mishnah, que muchas son fiables, algunas no, pero muchas sí. La primera copa venía el maestro, que en ese caso era Jesús, y daba una bendición por el vino, ¿verdad? Blessed art thou, bendito eres, Señor Dios del universo, que nos das del fruto de la vid. Entonces bebían, se pasaba la copa y bebían. Esa era la primera copa. En esa copa, después que se bebía de esa copa, se tomaba el pan sin levadura y se metía dentro de una salsa que tenía hierbas amargas y tenía el jeroset, se llama, que tenía cierta algo como pastoso, ¿verdad? Y la gente entonces comía, metían el pan y comían ahí. Y eso es lo que pasa con Judas. Mira lo que dice en el versículo 21. Y mientras comían, y aquí se refiere al pan sin levadura, la primera parte, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mire si Jesús estaba triste, hermano. Esta cena tan importante, la última con sus discípulos, la cena de la Pascua, y tiene uno que lo va a entregar de su propio grupo, con lo que él caminó día y noche, los alimentó, los consoló, les enseñó y va a morir por ellos. Sin embargo, él dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahora hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quién está metiendo la mano en el plato? Todos. Están todos metiendo la mano en el plato. Jesús lo puso más nervioso todavía. Versículo 24: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y esa frase que se encuentra muchas veces en el ver, tú lo has dicho, quiere decir más o menos como: estás en lo cierto, eres tú, pero no entiendes todas las ramificaciones. Pero es como: sí, tú lo has dicho. Entonces es importante que él, después de ahí, nos dice el Evangelio según San Juan, Judas se fue. Entonces Judas no participó en la cena del Señor, en el pan y en la copa, ¿verdad? Judas participó solamente al principio, en la primera copa, y después se fue. El traidor se fue. Ok. Después de eso viene la segunda copa. Y antes de esa copa, una vez más: bendito sea, Señor Dios, Rey del universo, que nos das del fruto de la vid. Se bebe la copa. Pero cuando se bebe la copa, la persona más joven del grupo hacía una pregunta, ¿verdad? La persona más joven del grupo de la cena se levantaba y hacía una pregunta y decía: ¿por qué es este día diferente al de los demás? ¿Y por qué comemos la cena así? ¿Y cuál es el significado de estas comidas? Entonces el maestro explicaba y le decía la historia del Éxodo. Y le decía, por ejemplo, las hierbas amargas se refieren al sufrimiento que tuvimos en Egipto, ¿verdad? Y las lágrimas que brotamos. La comida como pasta,
en la que ponemos el pan se refiere al, ¿cómo se dice en español? Mortar. Como el cemento, ¿verdad? El cemento que se ponía entre las paredes para que las paredes queden pegadas. Se refería al cemento para que nos usaron como esclavos, nosotros lo digo, para edificar a Egipto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces se explicaba, y es en medio de esa explicación que Jesús está diciendo, esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto. Entonces mire lo que dice él en el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Ahora entiende? Así como él está explicando, eso es lo que significa la hierbas amargas, esto es lo que significa la pasta, eso es lo que significa. Y ahora entonces él toma el pan, que no se hacía, eso no se hacía, ahí no iba en la cena, y él dice: este es mi cuerpo. ¿Entiendes? La gente, los teólogos, ¿qué significa esto es mi cuerpo? ¿Es el verdadero cuerpo de Cristo? ¿O solamente está la presencia de Cristo? No, hermano, ellos lo entendieron muy bien. Era simbólico. Representa el cuerpo de Cristo, su cuerpo. Entonces Jesús, así como explica las otras cosas, rompe el pan y dice: este es mi cuerpo. Dice: comed, este es mi cuerpo. Entonces se reparte el pan y cada uno come del cuerpo de Cristo. Imagínense el shock que se llevaron los discípulos. Que nadie nunca explicando el significado de las partes de la comida de la Pascua, nadie hacía eso. Eran solamente las hierbas amargas significan esto, la pasa significa esto, esto significa esto. Nadie tomaba un pan y decía: este es mi cuerpo. Era un shock. Debió haber sido un shock para ellos. ¿Ok? Y luego vuelven a la normalidad. En el versículo 27. Y tomando la copa, aquí viene la tercera copa. Viene la tercera copa. Y en esa tercera copa, obviamente él hace la oración: bendito seas Dios, Señor del universo, que nos das a beber del fruto de la vid. Y supuestamente se bebía el vino y luego se comía el cordero. Pero Jesús otra vez mete algo y dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todo. Aquí viene: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hermano, en ninguna Pascua antes celebrada por los judíos se había dicho tal cosa. Jesús toma el vino, la sangre, y dice: miren a ver si pueden con esta. Esta es mi sangre. Y mire el lenguaje que usa. Es lenguaje que viene del Antiguo Testamento. Es mi sangre del nuevo pacto. Es un eco de Éxodo 24:8. ¿Verdad? Dice: ahora hay un nuevo pacto. Y ese pacto está afirmado, basado y sellado en mi sangre, que se refiere a la muerte violenta de Jesús en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús se refiere a su muerte violenta. La gente piensa: no, Jesús cuando lo crucificaron botó un poquito de sangre ya. No, hermanos, las víctimas de crucifixión llegaban casi desangradas, ¿verdad? Y lo ponían ahí los romanos desnudos. Es posible que a los judíos, como para ellos el cuerpo humano tenía más esencia que los griegos, ¿verdad? Sí, que cubrieran su parte privada. Es posible que cuando crucificaban a judíos le mantenían su parte privadas cubiertas. Pero aparte de eso, hermano, Jesús murió crucificado, casi completamente desnudo y todo desangrado. Porque así era que hacían con las víctimas de la crucifixión. Y él dice: esta es mi sangre. Ese es el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Aquí está hablando de el nuevo pacto que invalida el antiguo pacto, el nuevo pacto de Jeremías 31 e Isaías 53, que Él es el Cordero que derrama su sangre para cubrir por nuestros pecados. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, hermanos, habían 4 copas que se bebían
Y según leemos en los evangelios, aparentemente Jesús no bebió la cuarta copa. Versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús estaba tan triste, tan quebrantado, que no bebió la cuarta copa. Dijo, la cuarta copa la vamos a dejar para después. La vamos a dejar para cuando el reino llegue aquí en su totalidad, y ahí entonces vamos a beber la cuarta copa. Él estaba tan triste. Cantaron el himno, versículo 30, que se refiere a los salmos Alel, y fueron al monte de los olivos, y ahí comenzó el sufrimiento grande del Señor Jesús, en Getsemaní, etcétera, etcétera. Así que, hermanos, cuando hablamos de la cena del Señor, lo que usted está participando y lo que yo estamos participando es una tradición de la iglesia, pero es más que una tradición de la iglesia. No es mera tradición. No es porque mis abuelos y mis bisabuelos y la iglesia católica y la iglesia protestante. No, hermano, esto viene directamente del Señor Jesús. Él fue el que le dio el significado a su muerte. Él es que con su autoridad nos dice, cuando tú comes ese pan y bebes el vino o el jugo, estás recordando mi muerte por tus pecados. Y cuando tú lo haces, participas, entonces estás bajo ese nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? No me acordaré más de tus pecados. Dice, pues eso quiere decir que ahora yo entonces ya Dios me perdona mis pecados y yo vivo como me da la gana. Pero acuérdese lo que dice el nuevo pacto. Dice, y voy a escribir mi ley en tu corazón. Entonces, Él te limpia todos tus pecados, pero te transforma para que ahora tú lo que más quieres es amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, mente, espíritu y fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Eso vienen las dos cosas juntas. Termino con esto, hermano, antes de pasar a comer. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Es posible que un loco hubiera dicho, este es mi cuerpo, por ustedes quebrantado, esta es mi sangre. Cualquiera puede decir eso. ¿Cómo se sabe que eso es verdad? Que fue así. Hay una respuesta, hermano. Al tercer día se levantó de los muertos. Usted ve, hermano, cualquier persona puede hablar cosas así, pero hubo uno solo que lo ratificó cuando al tercer día se levantó inmortal, no revivificado. Mucha gente piensa que Jesús se levantó revivificado, así todo desbaratado, como él murió desbaratado el Señor Jesús, ¿verdad? Desfigurado. Y mucha gente se cree como que Jesús se levantó así como, no, se levantó con un cuerpo glorificado, hermano, un cuerpo inmortal. La resurrección no es revivificar, es resurrección, hermano. Y Él se levantó inmortal para no conocer la muerte jamás. Y dicho sea de paso, así va a ser con usted y yo. Primera de Corintios capítulo 15. Este cuerpo que tenemos ahora no aguanta la eternidad, hermano. Pero cuando Cristo venga y nos levante de la tumba fría, nos va a levantar con cuerpos inmortales para estar siempre con Cristo, aquí en la tierra nueva, en el cielo nuevo. La gente a veces se asusta porque dice, perdón, me estoy yendo del tema un poquito, pero ya ahora regreso. La gente dice, no, que a mí el cielo no me atrae. ¿Y por qué? Dice, no, porque yo veo en las pinturas que la gente anda como por las nubes. A mí no me atrae eso tampoco, hermano. Yo no sé usted, pero de que andando ahí en las nubes vestido de blanco, como que eso no. Pero eso no es lo que la Biblia dice, hermano. La Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva. Y nos habla y nos da una pintura, un retrato edénica, como en el jardín del Edén, ¿verdad? El fruto, el río, ya no habrá más lágrimas. Va a ser cuerpo glorificado, hermano. Cuerpo inmortal, glorificado. No hay sufrimiento ya ahí. Y es perfecto delante de Dios. Eso es lo que le espera a los cristianos, hermano.
Entonces Cristo ratificó que lo que Él dijo, que su cuerpo fue para morir por nuestros pecados, su sangre fue para limpiarnos de nuestros pecados, lo ratificó levantándose inmortal al tercer día. Hermano, ¿quién se levanta de los muertos? Eso es lo más, esa es la cosa más, bueno, no es la cosa más grande, es una forma de hablar, una hipérbole. Pero esa es la cosa más grande, hermano. Yo me acuerdo, hace ya como un año, una pareja de la iglesia allá en Birmingham, se le murió un hijo pequeño, él tenía unos 5 o 6 años, tenía muchas enfermedades y ya finalmente se murió el niño. Y me pidieron que oficiara el funeral. Y esto me pasa cada vez que voy a un funeral y me paro al lado del difunto, la difunta, y tú lo ves ahí, dice, no hay nada que yo pueda hacer ahora. Estoy completamente impotente frente a la muerte. No hay nada, yo puedo gritarle, arrodillarme, tirarme por el suelo, y ese muerto no revive. Hermano, Jesús venció la muerte, se levantó, lo que nadie pudo hacer, porque Él es Dios. Y entonces, si Él le dice a usted, come mi cuerpo, bebe mi sangre, y tus pecados serán limpiados, es verdad. Es verdad. Si usted le ha dado su vida a Jesucristo como Salvador, esta cena es para usted. Si usted dice, bueno, hoy me la como y mañana comienzo mi vida vieja como me da la gana, esta cena no es para usted. Porque entonces usted no ha entendido lo que significa la cena. La cena es un compromiso con Jesús, a seguirle a Él. No sé cómo se hace en la iglesia aquí, en la iglesia nuestra en Alabama. Si usted está bautizado, puede tomar de la cena del Señor. O si tal vez usted se quiere bautizar, pero le dicen, en 2 semanas hay un bautizo. Bueno, entonces también se le permite, ¿verdad? Son personas que quieren hacer un relajo de la cena del Señor, que no son cristianos. Entonces no es una mesa para usted. Pero si usted conoce a Cristo, venga y aliméntese espiritualmente. Deja que Cristo lo alimente, lo lave de sus pecados y salga de aquí fortalecido para seguir sirviendo al Señor.